8 de la mañana con 57 minutos. Isel Guerra nos acompaña en el mesón. Vamos a revisar las noticias del mundo. ¿Cómo estás, Isel? Buenos días. Hola, Isel. ¿Dónde partimos? Hola, ¿cómo están? Carola Seba. Vamos a comenzar esta revisión internacional en Estados Unidos con la visita de Benjamín Netanyahu el día de ayer en la Casa Blanca. Allí lo recibía Donald Trump para ser partícipe de una cena en el Salón Azul. Y Netanyahu llegó con un regalo precisamente como visitante, por cierto, de este viaje a Estados Unidos. Se le anunciaba que precisamente había presentado su nominación para que pudiera ganar eventualmente un Nobel de la Paz. Todo esto en medio de los esfuerzos que ha buscado y ha intentado hacer Estados Unidos en estos últimos meses para poder poner fin precisamente al conflicto entre Israel y Hamás. Y claro, el día de ayer, en medio de lo que fueron apenas 20 minutos los que tuvo la prensa acceso a este encuentro, porque posteriormente esta cena se llevó a cabo a puertas cerradas, Netanyahu hizo precisamente este anuncio. Allí el regalo es básicamente esta carta que lo nomina al Premio Nobel de la Paz. Netanyahu decía, es bien merecido y debería recibirlo. Lo cierto es que Trump considera desde hace ya varios años que se merece esta distinción, y en ese momento él respondió que no sabía que esta nominación había sido presentada por Benjamín Netanyahu e Israel en este caso, y señalaba también, viniendo de ti en particular, esto es muy significativo. Todo esto cuando hemos visto, por cierto, esta tensa relación que al menos en este último tiempo se ha vuelto un poco más abierta con la presión explícita que ha puesto Donald Trump para que Netanyahu acceda y acepte precisamente este acuerdo entre ambas partes. Claro, en un momento bien importante donde se intentan reactivar conversaciones y negociaciones también entre los distintos actores. Ahora, no es una sorpresa, digamos, el Claro. paso que da Netanyahu, considerando que el guiño que tiene que hacer también a su principal socio es su gran respaldo en momentos en que, desde el punto de vista diplomático, muchos otros países están generando presión sobre Israel. Bueno, Estados Unidos lo respalda. Exactamente, sí. CNN de hecho hace un análisis durante esta jornada precisamente de esa necesidad mutua que tienen Netanyahu y Donald Trump del otro. Particularmente aquí Trump espera que Netanyahu acepte los términos, incluido lo que exige Hamás, ¿no?, que es el fin permanente de este conflicto. Y ha dado varias señales, ¿no?, respecto a esa cercanía, pero también de esa presión. Por ejemplo, invitarlo a cenar a la Casa Blanca el día de ayer, la tercera visita Claro. que hace Netanyahu en estos meses de segundo mandato de Donald Trump, que Estados Unidos se sumara contra Irán en esta denominada guerra de los 12 días, también que pidiera en su momento cancelar el juicio por corrupción que está enfrentando Netanyahu en Israel. Vamos a revisar precisamente ese momento que se dio el día de ayer por la tarde con esta propuesta que hace entonces Benjamín Netanyahu para que Donald Trump consiga el Nobel de la Paz. He forged the Abraham Accords. He's forging peace as we speak in one country and one region after the other. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, baby. Estaba Cri- sorprendido Trump. Súper sorprendido. Sí. Oye, Súper sorprendido. cringe la escena, como diría Como la gente dirían los joven. jóvenes. Sí. Como dirían los Como jóvenes. dirían los lolos. Como dirían los lolos. Claro, ha generado diversas reacciones. Por cierto, aquí esta escena que se Es dio que el día de es ayer insólito. a frente a las cámaras, porque como les mencionaba, solo fueron 20 minutos donde los periodistas pudieron acceder precisamente a este intercambio, a esta conversación el día de ayer. Esta cena se llevó a puertas cerradas posteriormente. Algunos datos para considerar respecto de las nominaciones. Según plantea hasta este momento, al menos desde el Premio Nobel de la Paz, ya hay 338 candidatos nominados al Premio Nobel de la Paz del 2025, de los cuales 244 son personas, 94 son organizaciones. La fecha límite para presentar estas nominaciones fue el 31 de enero de este O año. sea, ya pasó además el plazo. Exactamente, pero ojo, porque aquí en rigor el Comité Nobel no confirma los nombres de los nominados. Esta lista se entrega 50 años después de el otorgamiento precisamente de este galardón, pero Ajá. claro, hay oportunidades
o podría ser en este caso precisamente, que precisamente quienes nominan dan esa información a conocer. Ojo también aquí que es el Comité Noruego del Nobel el que determina finalmente el ganador de este premio. Está compuesto por 5 miembros nombrados por el Parlamento de Noruega y claro, con una nominación que pueden hacer una lista extensa. Si uno revisa, por cierto, la página de los premios Nobel, miembros de asambleas nacionales, de gobiernos nacionales, miembros de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, miembros del Instituto de Derecho Internacional. Bueno, el listado es bastante extenso y aquí, por cierto, Netanyahu hace este anuncio, ¿no?, de nominar a Donald Trump al premio Nobel. Y en todo caso, no es tan descabellado si es que uno piensa que Barack Obama, por ejemplo, recibió el premio Nobel de la Paz. Estaba viendo una nota de BBC y decía que es el primer presidente de Estados Unidos, o fue, en pasar sus 2 periodos completos sin un solo día sin estar en guerra. Exacto. Ni siquiera en la época de Delano Roosevelt, en la Segunda Guerra, nunca otro presidente había vivido un escenario similar. No necesariamente porque Barack Obama las haya buscado, muchas de ellas las heredó probablemente de la administración anterior, pero a lo que voy es que no sería tan descabellado al final que Donald Trump termine recibiendo el Premio Nobel de la Paz si es que logra sellar, por ejemplo, algún tipo de acuerdo con Irán o generar algún escenario diplomático distinto. Claro. Los criterios que se utilizan, aunque tienen perfiles súper distintos, Trump y Barack Obama, pero bueno, ahí está el antecedente. Igual Estados Unidos es un país que digamos, no rehuye los conflictos armados. No es pacifista, digamos. No. En este caso hay 4 expresidentes estadounidenses que han conseguido el Premio Nobel de la Paz. El primero, Theodore Roosevelt, en 1906, mediador en una guerra, la guerra ruso-japonesa. Posteriormente, un par de años después, Woodrow Wilson, en 1919, en estos esfuerzos por promover la paz después de la Primera Guerra Mundial. Y ya más recientemente, en el siglo XXI, Jimmy Carter, el 2012, también allí, por lo que se consideraba en su momento era la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. Y claro, Seba, tú mencionas el caso más reciente, que es el de Barack Obama. Él lo recibió el 2009, claro, por lo que en su momento se calificaban, eran esfuerzos por fortalecer la diplomacia internacional, pero también con algunos conflictos que estuvieron durante sus 2 mandatos, ¿no? Claro. La intervención en Libia, también la guerra en Siria, parte de los conflictos que en su momento también enfrentó Barack Obama. Bueno, aquí Donald Trump apunta precisamente a conseguir este acuerdo que ha sido bastante esquivo, al menos en estos últimos meses. Pareciera que ahora se abre allí una ventana de oportunidad, particularmente por lo ocurrido en Irán, por el desgaste de Hamas, también por la aprehensión a Benjamín Netanyahu. Lo cierto es que se han reanudado estos diálogos con mayor fuerza desde el día domingo por la noche. Estamos a la espera a ver si es que finalmente se consigue concretar un acuerdo que permite una tregua de al menos 60 días, como es al menos el plan propuesto precisamente por Estados Unidos. Vamos a avanzar en esta revisión internacional. Nos quedamos en el país norteamericano con esta historia que hemos conocido a raíz, lamentablemente, de las inundaciones en Texas y la de este hombre, este joven de 26 años, que es el responsable de haber salvado 165 vidas y es un ejemplo, de hecho está siendo calificado incluso por estas horas como un verdadero héroe, también por su intervención y su participación, lamentablemente, en lo ocurrido en el campamento Mystique, ¿no?, donde 27 personas perdieron la vida, entre ellas niñas y también monitores que estaban trabajando en ese lugar. Scott Ruscan es un nadador de rescate de la Guardia Costera. Lleva muy poco tiempo, por cierto, en esta organización. Aquí se tiene cuenta que él se graduó de la escuela de rescate hace solo 6 meses y que su equipo ese día viernes 4 de julio recibió una llamada durante la madrugada alertando respecto a lo que estaba ocurriendo y estas inundaciones que se estaban reportando en el centro de Texas. Es allí cuando este joven llega hasta el campamento Mystique. Aquí el personal ya antes había intentado salvar a algunas de las niñas, sacándolas por las ventanas, colocándolas en colchones para que pudieran flotar. Y bueno, él precisamente como parte de este equipo de rescate por aire llega hasta este lugar, pero sin embargo, debido a la gran cantidad de personas que había que rescatar, él debió quedarse en tierra para socorrer precisamente a quienes estaban en ese lugar, en este campamento. Su relato es bastante dramático. Dice que estuvo durante 3 horas solo en ese lugar. Era el único rescatista consolando niñas, además, que se vieron enfrentadas a esta situación que lamentablemente deja más de 100 personas fallecidas según el último recuento. Ayer hablábamos de 82 personas fallecidas. Seguramente en las labores de búsqueda se han encontrado varios de los 40 desaparecidos que había ayer.
Son más de 100, como tú dices, y es interesante ver cómo reaccionan los países a las emergencias. Nosotros que somos un país de tanto desastre socioambiental, porque en Estados Unidos lo que se hace mucho es destacar la labor de quienes rescatan, ¿cierto? Exacto. De los miembros de los equipos de emergencia. Luego también al tiro empiezan a buscarse las responsabilidades. Y aquí lo que dicen es que durante décadas se estuvo trabajando o debatiendo la posibilidad de fortalecer el servicio de alerta en este mismo condado por la situación de este río, pero que nunca se llegó a nada concreto por problemas de presupuesto. Claro. Y que solamente en una de las localidades hubo una advertencia que fue oportuna y en todo el resto no. Entonces ahora también se va a buscar la responsabilidad de las autoridades. Ese es el héroe Exacto. sin capa. El héroe sin capa, como lo han calificado aquí en Estados Unidos, y con este relato, él contaba además en una entrevista a CNN que las condiciones climáticas eran sumamente complejas, que él en todo el tiempo que llevaba trabajando, por cierto, en esto, nunca había visto una situación de estas características, con esa tormenta que ocurría y se dejaba sentir en horas de esa madrugada, precisamente en Estados Unidos. Y claro, con el foco que está puesto ahora de buscar responsabilidades de por qué las alertas que no funcionaron como deberían. Estamos hablando de una verdadera tragedia que deja más de 100 personas fallecidas en Estados Unidos. Giselle Guerra en las noticias internacionales. Nos vemos luego, Giselle. Nos vemos, Que que estén esté muy bien. 9 de la mañana con 9 minutos pausa. Ya volvemos, seguimos con más aquí en CNN Chile. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.